Bienvenidos al Deep Dive de GeneXus Server. Hoy vamos a estar hablando sobre el versionado de software y el desarrollo colaborativo haciendo uso de la plataforma de GeneXus Server. Para comenzar, me gustaría compartir una frase con la que creo que nos vamos a sentir muy identificados. Es una frase que ha sido atribuida a un filósofo griego llamado Heráclito. Dice que el cambio es la única constante. Nosotros hemos podido observar y seguramente nos sientamos identificados, tanto en el rubro de la tecnología como en el desarrollo de aplicaciones, con que el cambio también es una constante. Hemos sufrido diversos cambios disruptivos en tecnología y en lo que es el desarrollo de aplicaciones podemos observar que los requerimientos de nuestros clientes varían cada vez con mayor frecuencia de la misma forma que la experiencia que demandan nuestros usuarios. Esto ha llevado a que el ciclo de desarrollo de software se haya tenido que adaptar en pos de poder responder a la velocidad con la que se requieren que se realicen dichos cambios, donde hoy ya nos suenan comunes términos como metodología ágil, integración continua y desarrollo iterativo, entre otros. Ahora, como desarrolladores, seguramente nos preguntemos de qué manera podemos hacer una gestión inteligente de nuestros cambios de forma de maximizar la eficiencia con la que trabajamos en nuestros proyectos. Entonces, es aquí donde GeneXus Server entra como piedra angular de cara a lo que es el ciclo de desarrollo de aplicaciones en GeneXus. ¿Cómo es que funciona GeneXus Server? Bueno, vamos a tener al desarrollador que va a estar trabajando sobre el IDE de GeneXus y va a estar trabajando sobre una copia de trabajo, de un proyecto que se encuentra centralizado a través de GeneXus Server. Esto vamos a ver que nos va a aportar amplias ventajas en cuanto a lo que es la integración y la evolución de nuestros sistemas a través de la gestión de cambios que vamos a estar realizando en GeneXus Server. Adicionalmente, también vamos a tener la capacidad de poder integrar algunas herramientas que nos permitan expandir nuestras capacidades en cuanto a DevOps. A medida que nosotros vamos gestionando estos cambios, ya que nosotros podemos considerar que una aplicación es una serie de cambios que se van realizando, que necesitan de una gestión y de que esa gestión nos permita manejar esos cambios de forma eficiente, vamos a pasar a hablar sobre el versionado de software, es decir, cómo nosotros vamos manejando esos cambios a lo largo de la construcción, mantenimiento y evolución de una aplicación. Ahora vamos a ver algunas de las operaciones básicas que aportan al versionado de software que se pueden realizar desde GeneXus Server. Entonces vamos a comenzar por la primera operación, que es la de crear una base de conocimiento partiendo de la copia centralizada que nosotros tenemos en GeneXus Server. GeneXus Server está actuando como repositorio donde tiene una variedad de distintos proyectos y un desarrollador que está haciendo uso del IDE de GeneXus decide comenzar a trabajar sobre una copia local de un proyecto que se encuentra en GeneXus Server. Entonces, este desarrollador va a poder disparar la operación de crear una nueva base de conocimiento desde el server y va a poder contar ahora con una copia de trabajo, la cual él va a manipular a través del IDE de GeneXus. Ahora vamos a ver el caso donde un desarrollador está trabajando en un proyecto y quiere compartir ese proyecto enviándolo a GeneXus Server para que quede disponible de forma centralizada. Entonces el desarrollador que está trabajando en el IDE sobre el proyecto va a realizar la operación de enviar la base de conocimiento a GeneXus Server, donde la misma va a ser ahora un nuevo proyecto centralizado y el desarrollador va a pasar a trabajar sobre una copia local de ese mismo proyecto a través del IDE de GeneXus. Vamos a pasar a ver ahora algunas de las operaciones que se realizan cuando ya estamos trabajando y necesitamos gestionar cambios sobre proyectos existentes. La primera operación que tenemos es la operación de commit, donde un desarrollador está realizando cambios dentro de su copia local a través del IDE de GeneXus, y él va a poder definir cuáles de esos cambios van a ser enviados al proyecto centralizado. Va a tener la visualización de todos los objetos que fueron afectados por sus cambios y va a tener la posibilidad de ingresar comentarios para dejar registro de la actividad al momento de generar esa nueva versión de la aplicación. Entonces, una vez que se envían los cambios, el proyecto centralizado va a quedar actualizado con los mismos. ¿Cuál es el otro escenario que tenemos también? Es de que el desarrollador está trabajando desde el IDE de GeneXus
en la copia local y realiza cambios sobre una distinta variedad de objetos. Muchas veces puede pasar de que no necesitamos que todos esos objetos sean enviados al server y de hecho incluso podemos cometer errores en alguno de esas modificaciones que realizamos a los objetos y deseamos volver a contar con la versión centralizada que está desde GeneXus Server. Entonces nosotros para este caso lo que vamos a estar haciendo es la operación de revertir ese cambio que nosotros ya realizamos localmente. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener la opción de revert, sobre el objeto que nosotros tenemos modificado, lo que nos va a permitir volver a traer la versión anterior que estaba de forma centralizada a través de GeneXus Server a nuestro IDE. Otra operación que vamos a estar usando frecuentemente es la operación de update, donde el desarrollador que está trabajando de forma local en la copia del proyecto en el IDE de GeneXus va a ser capaz de traerse los cambios que hay de forma centralizada en el proyecto que está en GeneXus Server. Esa es la manera en la que el desarrollador va a mantener su copia local actualizada con los últimos cambios que fueron realizados. Nosotros podemos ver aquí en el IDE de GeneXus cómo se visualiza la operación de update, donde vamos a tener un informe de todos los objetos que han sido modificados de las copias centralizadas y los cuales nosotros vamos a estar trayendo hacia nuestra copia local. Esto es una introducción básica de qué es lo que ocurre en el versionado y cuáles son las operaciones con las que el desarrollador de GeneXus va a poder trabajar para gestionar de manera inteligente esos cambios, dejando una trazabilidad registrada en la actividad de GeneXus Server, que nos permita a nosotros tener información sobre los cambios que se realizaron y poder volver atrás sobre cualquiera de esos cambios. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los proyectos empiezan a escalar y a crecer? Y no solo basta con las operaciones para gestionar cambios pequeños. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ya estamos hablando de releases o de upgrades a proyectos y necesitamos tener un enfoque más íntegro sobre el versionado en nuestro sistema? Vamos a ver ahora otros comandos más avanzados referentes a lo que es el versionado de software que GeneXus Server nos permite tener. Comandos como la posibilidad de congelar una versión, es decir, de mantener el estado de una versión o de nuestra base de conocimiento en el tiempo, crear nuevas versiones o crear nuevas líneas de desarrollo en las cuales vamos a poder incorporar nuevos cambios, nos vamos a poder parar en distintas líneas de desarrollo a través de el checkout y vamos a poder fusionar los cambios que se han hecho entre esas líneas de desarrollo a través de la operación de Bring All Changes. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el versionado de una aplicación, donde en blanco pueden ver las versiones congeladas y en azul pueden ver las nuevas versiones. Como pueden observar, las versiones congeladas corresponden a los releases y a los releases de distintas versiones, mientras que los upgrades para los distintos releases son líneas de desarrollo independiente donde nosotros vamos a poder manejar de forma separada los cambios que vamos realizando. Por supuesto que nuestra versión maestra es la demo de eBanking, donde nosotros vamos a también manejar y gestionar todos los cambios que vayamos realizando. Entonces, este es un ejemplo fidedigno de lo que es el versionado de software que podemos hacer desde GeneXus. Hay otras alternativas de utilizar estas operaciones mencionadas anteriormente para tomar enfoques diferentes sobre distintos versionados de software. El ejemplo que vimos anteriormente es un versionado que se realiza por releases o por entregas, Pero también lo que vamos a poder realizar es la gestión de distintas etapas de validación en el proceso de creación del software, donde va a haber una persona que se encargue de aceptar los cambios que hicieron desarrolladores. También tenemos la posibilidad de versionar a través de módulos, donde independientemente se van agregando características y se van gestionando los módulos de forma separada. Y por último, vamos a poder trabajar en líneas de desarrollo que correspondan a features de nuestro sistema. Entonces vamos a ver el otro aspecto de lo que es GeneXus Server y las ventajas que ofrece, que es la colaboración en equipo o un enfoque al desarrollo colaborativo. Una vez que nuestro proyecto crece,
al momento de que nosotros necesitamos incluir a más desarrolladores, vamos a tener que capitalizar el trabajo de esos individuos y formarlo en un trabajo de equipo de manera de lograr la mayor eficiencia posible a la hora del desarrollo de nuestras aplicaciones. Partimos del proyecto centralizado que tenemos en GeneXus Server, pero en vez de que sea un desarrollador el que va a estar trabajando con su copia local a través de un IDE de GeneXus, en este caso vamos a tener múltiples desarrolladores que van a estar trabajando todos a través de su IDE de GeneXus en su copia local de trabajo. ¿Okay? Cada copia local de trabajo es distinta a una de las otras y también es donde vamos a empezar a realmente capitalizar las operaciones que mencionábamos del versionado, como el commit y el update. Cuando nuestro proyecto crece en números, también generalmente aparece la figura de un Project Manager, ¿okay? O de un Scrum Master, que se va a encargar de gestionar el proceso de ese desarrollo de software. En este caso, esa figura va a poder acceder directamente a GeneXus Server a través de la consola para visualizar la actividad reciente y gestionar los cambios, como dar distintos niveles de seguridad de acceso a las bases de conocimiento o crear grupos de usuarios que tengan acceso a GeneXus Server. Otro aspecto importante del trabajo colaborativo es que nos vamos a estar enfrentando al panorama de que los desarrolladores van a estar realizando cambios que muchas veces puedan ser sobre el mismo objeto. Entonces GeneXus Server se va a encargar de gestionar esos cambios haciendo la operación de merge. Es una operación que se va a realizar de forma automática y en el caso de que haya un conflicto en la misma parte del mismo objeto se le va a dar la posibilidad de definir manualmente cuál de las dos versiones es la que va a ser la que actualiza la copia centralizada. Aquí lo que estamos viendo es la consola a la que va a poder acceder el administrador de GeneXus Server o aquellos usuarios que tengan permisos. Es una consola donde nos va a permitir visualizar toda la información de las bases de conocimiento que nosotros estamos compartiendo, donde también vamos a estar definiendo todos los usuarios que tienen acceso y definiendo algunas políticas de seguridad para el trabajo colaborativo dentro de esas bases de conocimiento. Aquí lo que podemos observar es el detalle de actividad sobre una base de conocimiento puntual, donde vamos a poder ver la gestión de cambios, es decir, todos los cambios que se han realizado. Tenemos sobre la derecha qué tipo de operación fue realizada y por qué tipo de usuario fue realizada. Entonces ya nos va a dar información muy útil para saber cuál fue el cambio que se realizó. Podemos acceder también para cada cambio al detalle de los objetos que fueron modificados al momento de realizar esa operación. Este registro de actividad nos va a ser de gran ayuda, ya que va a empezar a construir toda la trazabilidad de los cambios que se han realizado sobre un mismo proyecto en GeneXus Server. También tenemos desde GeneXus Server la posibilidad de combinarnos con otras herramientas que van a favorecer las prácticas de DevOps en nuestro proyecto, automatizando partes claves en el ciclo de desarrollo de una aplicación. En este caso estamos hablando de la posibilidad de integración con Jenkins, la cual nos va a permitir crear pipelines donde vamos a poder definir automatismos para que se realicen operaciones como build, test y deploy sobre nuestras bases de conocimiento. Ahora vamos a ver cómo GeneXus Server aporta a los pilares de integración y evolución y de DevOps expandido a través de valores como la trazabilidad de todos los cambios que nosotros hemos realizado en nuestra aplicación a lo largo del ciclo de vida de la misma, mejorando la eficiencia con la que los desarrolladores trabajan, permitiéndonos también hacer reuso de tanto aquellos estados que nosotros hemos dejado almacenado como de las distintas líneas de desarrollo que hemos creado como nuevas versiones para utilizar en otros proyectos, donde nos abre las puertas a la escalabilidad de nuestros sistemas en base a las ventajas de versionado que vimos anteriormente y por último contar con las posibilidades de utilizar herramientas para la automatización de partes claves del desarrollo de software. Si les interesa GeneXus Server y cómo aporta al ciclo de desarrollo de software, les recomiendo que visiten estas charlas. Muchas gracias.